La Escuela El Arado y el Mar presenta El cielo encapotado anuncia tempestad. El cielo encapotado anuncia tempestad. Y el sol tras de las nubes pierde su claridad. Oligarcas temblar. Horror a la oligarquía. Oligarcas temblar, viva la libertad. La trinchera chavista que pone a temblar a los oligarcas. Nos hemos encontrado dificultades, ¿le vamos a echar la culpa a alguien? No, nos las tendremos que echar nosotros mismos. Si ustedes quieren que le diga con toda claridad la situación, es sencillamente que no haremos los 10 millones. Es que esa batalla no la perdió el pueblo, esa batalla la perdimos nosotros. La perdió el aparato administrativo de la revolución, nosotros los dirigentes de la revolución hemos perdido esta batalla. El pueblo ha estado a la altura de los 10 millones de sobra y de los 11. Ahora, nosotros somos los que no hemos estado a la altura de los 10 millones. Y yo creo que es de elemental justicia hacer este planteamiento porque es la pura verdad. Muy buenas. Horror a la oligarquía está en el aire. Está en Voces Libertarias en Caracas, Radio Sandino en Yaracuy, Radio Coroba en Bolívar, Ondas del Cercado en Lara, emisora cultural de San Antonio de Miranda, y en Barinas, Radio Catabre, Voz de la Libertad y Radio Unión. Estamos también en Twitter, en @ungranoDeMaíz y en @elarado-y-el-mar. Y en el 0416-626-3300 y nuestro blog elaradoyelmar.blogspot.com, más que una página, una escuela de cuadros, y también su blog hermano, trincheraderosas.blogspot.com. Qué decencia, ¿eh? El teléfono ya lo dije, 0416-626-3300. No ha comido el hombre. Los blogs. No ha comido el hombre. Lo noto demasiado decente. Sí, yo así me siento mal. Bueno. Toby, pique adelante, Toby. ¿Querías comentar algo del audio del comandante Fidel Castro? Pero no ha dicho nada en los blogs. Sí, los dijo ya. elaradoyelmar.blogspot.com y trincheraderosas.blogspot.com. He arado en el mar. Pero fíjate una cosa, Humberto, no te pongas triste. Cuando uno menos espera, salta una comida. Fíjate. Un plato de lentejas. Fíjate, dice Fidel, pues, porque eso es histórico, esos discursos. Él dice, encontramos dificultades y perdimos una batalla. Dicho por Fidel Castro, el jefe máximo de la revolución cubana. El pueblo estuvo a la altura, nosotros no, la dirigencia no. Pero yo quiero resaltar lo siguiente, encontramos dificultades, perdimos una batalla. Ese es el reconocimiento para rectificar y avanzar. Quien no tenga esa capacidad de reconocer los errores, ¿verdad?, y las dificultades, las derrotas, no podrá avanzar. Entonces, nosotros estamos frente a un partido, y de eso trata la columna de hoy. Un partido invicto, nunca ha tenido, no eso, sino ni siquiera le han metido una carrera en contra, ni un gol en contra, nada. Se olvidan del Chávez de la Reforma. No. ¿No? El Chávez de la Reforma no. La revolución nace del reconocimiento de que por ahora no hemos cumplido. De que habían perdido una batalla. Los objetivos de que ha perdido una batalla. Imagínense ustedes que salgan estos pendejos ahora, si estuvieran dirigiendo el 4, salen, no, fue un triunfo histórico aquello, pero derrotamos al ejército y tal, esposado. Pero no vamos presos porque queremos. Nos vamos presos porque la batalla será allá adentro. No. Entonces la gente dice, estos están locos, chicos. Sí. Bueno, dele. Bien. No, hay algo ahí, es cierto eso que vos planteás, Toby, respecto de lo que hay que rescatar de ese audio de Fidel. Hay más audios de Fidel en ese sentido, pero dice algo también ahí, dice, ¿a quién le vamos a echar la culpa? O sea, Fidel es consciente del error que sería no aceptar el error, no aceptar un fracaso. Entonces la culpa ahora se la echan a los disidentes que están dividiendo. Sí. A nosotros nos echan la culpa, estamos ¿cómo es? Divisionista. Un momentico, chicos, sí. Si es necesario ser divisionista para que esta gente se dé cuenta y rectifique, nosotros con gusto somos divisionistas. Habría que hacer algo a propósito de dónde están los infiltrados, de sacar la cuenta de cuántos militantes tiene el partido y cuántos fueron a votar ayer. Y ahí uno se va a dar cuenta dónde están los infiltrados. Diga, Zancudo. Un partido de 7 millones de
de militantes que se debe dividir por nosotros, un partido bien débil, ¿sabes? Sí. Que somos un grupo muy pequeño. Ujú. Y otra cosa, que un país de 30 millones de habitantes, todos tienen que ir con el mismo pensamiento. Oye, el pensamiento tiene que tener Incluso dentro del partido. varias corrientes dentro del partido. Dale, pues. No, hay un comentario que hay que hacer, Toby. Diga. Llegaron muchos mensajes, muchos correos electrónicos, algunos de escuálidos, pero la mayoría de gente chavista, criticándonos muy duramente por el texto cuyo título era, texto de la semana pasada, Jagua, árbol caído. Elías Jagua, árbol. Elías Jagua, árbol caído. Pero nos reventaban, diciéndonos que qué nos pasaba, que éramos unos flojos, unos diletantes, vacilantes, digo para de chavistas, ¿no? Sí. Para entenderlos. Lo que indica la necesidad del artículo, Ujú. ¿verdad? Porque hay que leer bien el artículo. Olvídense de Jagua, lean el artículo. La fraternidad, La solidaridad revolucionaria. La solidaridad revolucionaria, que no significa la impunidad. Ujú. Ahí, lean bien el artículo, ahí está todo dicho, pero no se justifica que le vayan encima a Jagua, inclusive la dirección que debía de apoyarlo, por un error que cometió. ¿Entiendes? Entonces le sale, ya es un Y que enfrentó paria. solo. Y que le enfrentó solo, entonces es un paria. No, la revolución tiene sus métodos, tiene sus maneras de corregir a sus líderes, pero no atropellarlos y lincharlos y fusilarlos. No, y dejarlo solo frente al ataque oligarca, que eso es lo más fuerte, ¿no? Lo que está El ataque planteando el burgués, artículo. sí. O lo quitas, ¿no? Porque es un dirigente de primera línea. Bueno, lo estás exponiendo a que la derecha oligárquica lo destruya, lo linche públicamente. Oligárquica internacional. A una campaña de desprestigio internacional y de linchamiento moral. Bueno, quítalo y de esa manera lo proteges si es que lo dejaste solo, o defendelo si lo mantuviste ahí en el cargo, pero dejarlo solo frente a ese enemigo oligarca no es de revolucionario para mí, para nada. Pero fíjate tú una cosa. Y ese es el centro del artículo, no otra Claro, cosa. no otra cosa. Y nosotros lo reivindicamos. Y eso sí ahí dice, manteniendo nuestras profundas divergencias con Jagua, lo que le da más mérito al artículo. Pero ven acá, ¿quién lo tiene agarrado? El Congreso del Brasil, el mismo que recibió a María Corina. Sí. Entonces nosotros no vamos a decir nada, calladitos, porque el gobierno le encanta el avestruz. ¿Qué es lo que dice? No digan nada, eso se olvida. No, pero no es por eso, es que le temen a Brasil. Por eso, sí, pero entonces se quedan en silencio. Sí, no se van a enfrentar con Dilma. Claro, no le temen al Brasil, que le temen, sino también no tienen cómo diferenciarse, claro, porque se empastelaron. El ALBA lo metieron en el Mercosur, acabaron con el ALBA, la filosofía del ALBA la metieron en el Mercosur, se metieron a capitalistas, eso está escrito en el artículo, y descubrieron de golpe que el Mercosur era enemigo y andaba persiguiendo cualquier error para caerle encima. No, entonces, mire, lo que sale de ese poco de Twitter es que era muy necesario el artículo, porque el fascismo está llegando a las mentes. Esas persecuciones así son fascismo, y nosotros no la compartimos. Así sea Jagua, que por cierto, fíjate el mérito nuestro, Jagua nos ha atacado, y Jagua no es amigo nuestro, pero no se justifica que la revolución empiece a una cacería de brujas. Así eso nos pueda complacer. Oye, se metieron con Jagua. Ajá, no, menos mal que se metieron con él. No. Hay que defender los principios de la solidaridad y la hermandad y de la justicia revolucionaria, que no es esa. Ahora sí, dicho esto, vamos a arrancar con el texto rojo de hoy, texto subversivo que hemos intitulado Sospéchese de una revolución en la que todo sale bien. Es extraña a la mente de los políticos. Quizá en psiquiatría existe una corriente llamada psiquiatría política. Sería una de las ramas más importantes de esa ciencia. Allí se estudiaría la psiquis de los gobernantes, de la oposición, el comportamiento de la masa. Mira, la humanidad, desde sus inicios, desde que comenzó la historia, viene aprendiendo desde sus errores. Es un ensayo y hemos cometido como seres humanos muchos errores, y de ahí hemos llegado hasta este punto que estamos hoy, siglo XXI. ¿Sabe lo que decía Lenin? Lenin decía, quien nunca hace nada, nunca se equivoca. Decía Lenin, fíjate tú, que cuando alguien llega a un gerente bueno,
o a un líder político ya fogueado y le pasa un informe que todo está bien, el hombre sospecha, dice, aquí hay algo raro. Fíjate que Fidel tiene, el gran Fidel, allá tiene una cosa que llaman estado de opinión. Usted que era del Frente Francisco Miranda debe de saber. Los pulsan. Humberto, dice usted. Humberto debería el abuelo. Entonces, fíjate tú, que una cosa que llaman estado de opinión, donde ellos recogen la opinión del pueblo de alguna manera. Sí, es como un correo del pueblo. Eso no. Y Fidel se interesa es por lo negativo, no por lo que hablen a favor de el gobierno o de las acciones, sino de lo negativo, porque ese negativo es el que impulsa a la revolución. El estudio de ese negativo, el positivo, se hace positivo, pues cuando tú lo corriges. Claro. Dele pues, Humberto. Dicen los teóricos que la guerra es la política por otros medios, y añaden que la esencia de la guerra es el engaño, de donde se deduce que la política es la ciencia de la trampa. Se trata de confundir al adversario, hacerle creer lo que no es. Si estamos fuertes, parecer débiles. Si somos débiles, roncar como fuertes. Si vamos a atacar, que parezca que dormimos. Hasta aquí, todo comprensible. Hace falta Saturno, que es el que ha leído Sun Tzu aquí del equipo. No, pero varios teóricos de Clausewitz, Sun Tzu, Maquiavelo decía, la guerra es... ¿Y quién era Martí? Decía Martí, en política la verdad no se ve. La verdad es lo que no se ve. La verdad es lo que no se ve. Pero Martí decía también, en silencio ha tenido que ser, que está. Pero también decía que algo así, pero esta frase no la tengo, que es que lo estratégico, hacia dónde vamos, no se oculta, los pasos tácticos sí. Claro. Pues él andaba por allá por Tampa recogiendo plata y metiendo armas, y se la pasaba como una hormiguita en eso. Martí es grande, ¿viste? Dale pues. Pero los políticos no se comportan de esta manera. Usan el engaño, pero contra ellos mismos. El político vive engañando y se cree la farsa. Ahí está la diferencia. Fíjate lo que ha leído Humberto. La guerra es la política por otros medios. La guerra es el engaño. Entonces la política es el engaño también. Entonces, engañar... La política burguesa, ¿no? La política burguesa. Y hasta aquí la política revolucionaria también. La política revolucionaria tiene una serie de cosas en secreto. Eso claro, que no se pueden decir. Pero la política revolucionaria, o sea, la revolución tiene que develar la verdad. Gran verdad. Acabar con esa mentira que es la construcción de todos estos años de opresión, ¿no? Gracias a la mentira. Y el capitalismo. Claro, pero fíjate tú, entonces la política se basa en los mismos principios de la guerra que decía Sun Tzu, engañar al enemigo. Engañar al enemigo. Pero, entonces ahí es que Humberto concluye, hay una gente, políticos, que engañan a ellos mismos. Entonces ya ahí la cosa se complica. Creen lo que dicen. Por ejemplo, tú vas a decir, ¿de dónde sacas tú a decir que la jornada del PCV fue una jornada histórica? La de ese domingo. La votación fue sumamente baja. Se puede decir que hubo... Lo que fue histórica fue la abstención, en todo caso, se podría histórica decir. La abstención, sí, pero tú pones eso como un triunfo histórico. Una derrota. No puede ser, porque la gente se da cuenta, pero ya eso se ha hecho costumbre. Con el Congreso pasó lo mismo. Pero es una costumbre adeca, además. De política burguesa, sí, claro. Fíjate que a Teodoro Pekov se lanza de candidato y llega por allá abajo, atrás de la ambulancia, que dice... Y entonces le pregunta, pero bueno, usted hace 3 días estaba diciendo que iba a ganar y que arrasaba y todo ese poco de cosas. Dice, no, pero es que las elecciones son así, uno tiene que, lo que se dice ahí antes de las elecciones, eso no tiene validez. Es decir, es engaño, es engaño. Sí, lo absurdo y lo dramático es que cualquiera que ayer andaba por la calle se daba cuenta que no había movilización, que no se veía ni colas ni gente movilizada. Entonces... es un engaño, o sea, se creen su engaño e intentan engañar a la masa que lo sigue, a los revolucionarios y a los chavistas. No, pero lo peor es que sobre una mentira que es palpable, quiero decir. Pero es que en la dirección de la revolución y en los líderes el engaño se ha convertido en una adicción. Lo que pasa es que el adicto se engaña a sí mismo y cree que todo está bien, que él está bien. Y es la base de la sociedad, porque esas mentiras se extienden a todos los órdenes de la cultura, dígame la publicidad. Pero fíjate una cosa,
hay un dato interesante que está a la vista. El presidente Maduro, Nicolás Maduro, nunca se ha equivocado. Nunca lo he visto yo diciendo, oye, por aquí... Nunca entró un slug. Nunca entró un Yo era el rey de los pendejos. Ajá, ahora tú Bueno, ves lleva 2 años nada más. Sí, Quizá pero- le hace falta tiempo para equivocarse. Bueno, pero tú ves a Chávez, chico. No, los tipos llegan así. La guerra económica, bueno, ganamos, somos ya, y después, bueno, nos pasamos ahora, los vamos a neutralizar, no a derrotar. Bueno, ellos sabrán su Igual cuenta. con la guarimba, ¿no? Pero lo interesante, bueno, si no me nombre la guarimba, que una derrota es donde los tipos salen fortalecidos y nosotros salimos sin nuestro principal cañón, que es el socialismo. Pero bueno, pero fíjate tú, ¿qué es lo que uno quiere significar aquí? Chávez nace al reconocer una derrota. El por ahora no hemos cumplido. Sí. Y ustedes lo hicieron muy bien por allá. Y ustedes lo hicieron muy bien por allá. Fíjate, Parecido a Fidel, ¿no? Un análisis crítico, autocrítico, asumiendo. Pero cuando él dice yo era un pendejo, asume. Sí. Entonces, Chávez es líder, y eso debían de aprenderlo estos líderes ahora, porque asume el error que debía estar en el título. El error en el título habría que agregarle reivindiquemos el error, el fracaso, por ejemplo. Claro. ¿Por qué? Porque el reivindicar el error y el fracaso te permite corregirlo, lo que dice Fidel. Claro. Ponga el otro pedazo ahí de Fidel. Hay un tramo más de Fidel, ¿lo ponemos ahora, Humberto? De ¿Te una parece? vez. Bueno, puede ser. Vamos. Pero él lo hace con la... puede ser a regañadientes. Esto que traigo aquí no es un discurso, no señor. Estos datos constituyen un informe altamente secreto de la economía. Y esto que traigo aquí no es un discurso, sino los secretos de la economía. De esas cosas que se escriben y se dicen secreto para que el enemigo no lo sepa. No, aquí las tenemos, no las decimos para que el enemigo no sepa. El enemigo realmente nos importa un bledo. Y si alguna de las cosas que decimos las explota el enemigo y nos producen profunda vergüenza, bienvenida sea la vergüenza. Bienvenida sea la pena. Si sabemos convertir la vergüenza en fuerza, si sabemos convertir la vergüenza en espíritu de trabajo, si sabemos convertir la vergüenza en dignidad, si sabemos convertir la vergüenza en moral. Ese era el comandante mayor autocrítico, dando luz. Bienvenida a la vergüenza. Y sabemos convertirla en moral. Es impresionante ese audio, ¿eh? Debería hacerla junto a otros audios de Chávez muy parecidos que vamos a ir soltando a lo largo de estos programas. Deberían arrancar la programación de las radios, de las televisoras, porque es lo que hace falta ahora, ¿no? Claro. Estamos vacíos de autocrítica. ¿A qué viene toda esta disquisición teórica que parecería inútil a muchos políticos, no a los revolucionarios? Se trata de alertar sobre la manera de hacer política. La revolución debe ser no mentir jamás, respeto profundo a la credibilidad, rescatar la conexión de la realidad con el pensamiento, enfrentar la realidad, conocerla, única manera de transformarla. Nosotros estamos salteando el texto, les recomendamos que lo lean completo en el aradoyelmar.blogspot.com, pero acá es importantísimo agregar algo que está antes y no leímos, que es que la única manera de enfrentar esa mentira es enfrentando al capitalismo. Y la única manera de, fíjense por qué Fidel habla en aquel discurso cuya frase se hizo memorable respecto de qué es una revolución, cuando dice una revolución es no mentir jamás. ¿Por qué lo dice eso Fidel? Porque es consciente que el capitalismo está basado en un engaño. En un engaño que tiene años y que se asienta sobre milenios de explotación y de mentira. Pero eso puede parecer, por eso dice a los políticos, que no a los revolucionarios, puede parecer algo fuera de actualidad o sin aplicación. Una cosa teórica. Una cosa teórica, intelectual. Y por lo tanto desdeñable. Claro, pero fíjate tú, ese es uno de los grandes fundamentos de la lucha contra la lógica del capital.
que es la lucha contra la cultura capitalista. Estamos haciendo, y eso hay que decirlo con propiedad, denunciarlo, acusarlo. El PSV está haciendo política con la lógica del capital, está haciendo socialdemocracia y está portándose, ¿verdad?, en su accionar como un partido socialdemócrata. No dice la verdad. Esa es la gran conclusión de este programa. ¿Qué es lo que pasa? Le tienen miedo al error, le tienen miedo al fracaso, y no deben tener miedo, porque eso es parte del funcionamiento de un partido y de la vida y de lo que sea. Que tire la primera piedra el que nunca ha cometido un error. No, y además hay un problema ideológico de fondo allí, que es no solo el miedo, sino que no quieren ser revolucionarios, o no están siguiendo una política revolucionaria. Se aliaron con los capitalistas, ese es el problema de fondo. Entonces, la develación de la verdad es la develación de su política que es contrarrevolucionaria, y esa es la verdad, hay que decirlo. Entonces usted está diciendo que si la alianza con el capitalismo lleva necesariamente a mentir. Sí. ¿Usted ratifica eso? Lo ratifico, sí. Ah, bueno, estamos de acuerdo, entonces dale pues. Sospéchese de una revolución donde todo sale bien, que no tiene errores. Sospéchese de una revolución donde el fracaso es pecado mortal, que hace eventos nacionales sin una mancha. Sospéchese de una revolución sin discusión, sin objeciones, sin crítica. Sospéchese de una revolución con dirigentes que construyen un falso mundo donde todo es victoria y además se lo creen. Algo anda mal en ella. Tiene en sus raíces el germen de su destrucción, la mentira, el engaño. Está padeciendo la enfermedad de la política burguesa. Claro, y ya para mañana hay algo que abunda ahí. Estamos construyendo un mundo ficticio que tranquiliza a los grandes jefes y a su entorno, pero la masa les está mandando señales. Mire, cuando eligieron el Congreso, mandaron señales. Una altísima abstención. Cuando no eligieron el Congreso, querrás decir. Exacto. Una altísima abstención. Sí. Ahora es lo mismo, y no voy a decir número. Ellos sabrán No, su no los número. tenemos, pero es evidente. Ni lo vamos a tener nunca, como en lo del Congreso no se sabe. Sí. Lo más que pueden dar un porcentaje, pero número. Ahora fíjate, ahí hay una cosa que es que la mentira y la falacia tiene patas cortas, como dice el refrán. Por ahí hay la tesis de que, y de acuerdo a unos estatutos o algo ahí, en realidad una mentalidad fascista, de que hay que seguir las instrucciones que diga la dirección. Subordinación, dice la palabra esa, Ajá. que suena a otra cosa, subordinación a los organismos superiores. Entonces el organismo superior nuestro manda a votar y hay millones que quedan al margen del partido porque no fueron a votar. Habría que expulsarlos entonces. No, nunca, excluirlos. Sí. No. Entonces fíjate tú la cosa, y eso sería muy fácil, un botoncito en la computadora. Quien no votó, plácata. Sí. Por lo menos, chicos, sancionados. Pero para que tú veas, es un error. Lo que tiene que hacer es ver, alertarse. ¿Por qué la gente no cumple la directiva de la...? No fueron a votar por eso. Sí. Ahora fíjate lo que dice aquí. El próximo fin de semana volverán a votar, pero por 13.800 puestos. 13.682 puestos para jefe de la unidad de batalla. Y el siguiente, y 7 de diciembre, para seleccionar, hay 2 votaciones más, sí, con estos niveles de abstención. Señor, deténganse y estudien eso. Pónganse a pensar. Pónganse a pensar. Tan como son los últimos en enterarse. Mañana hay un artículo sobre eso. Está listo ya. Se llama El gobernante es el último en enterarse. Bueno, Humberto, nos fuimos. Despida, pero dele a ver un poquito más duro a la oligarquía, que hoy lo noté un... Oligarquía, tenga fe, vale, que eso sale. Oligarquía, no seas tan así, vale, oligarquía. La Escuela El Arado y el Mar presentó El cielo encapotado anuncia tempestad. Horror a la oligarquía. La trinchera chavista que pone a temblar a los oligarcas. Oligarcas, temblad,
libertad.